Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Profe, Buenas buenas tardes, tardes, profe. Inge. Hola chicos, ¿cómo van? A ver muchachos, vamos a avanzar, ahora sí, vamos a continuar donde estábamos. Sí, a ver, esperen un ratito. ¿Qué pasa aquí? Ya, a ver chicos, vamos a empezar, sí. Me veo un poco rojo en esa cámara, creo que es la luz. Ya valió mi celular, pero mejor, mejor compré una cámara porque mejor compré una cámara porque si no, estaba ese pobre celular bastante castigado. Sí. Chicos, ¿escuchan eco? No mucho, profe. ¿Sí o no? Ahí escuchan eco. No, profe. No, No. No, profe. Ya no sé, creo que ya se arregló ya. Sí, creo que ya estamos bien. Sí, creo que parece que es la luz. ¿No? Sí, sí es la luz. Sí. Ahí vamos viendo ya. La verdad es que sí. A ver, bueno, vamos a seguir donde nos habíamos quedado, ¿sí? No, a ver. Bueno, chicos, vamos a seguir hablando de las escrituras de Lewis. Sí, teníamos, pues, les había dado yo algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Que básicamente, pues, eran que debíamos nosotros, pues, tener una simetría bastante buena en la estructura de Lewis, sino pues caso contrario, eso le habíamos dicho que no estaba correcto. Sí, habíamos también hablado de que el átomo central tenía que ser el menos electronegativo, ¿sí? También habíamos conversado acerca de los oxígenos, cómo estos se disponen en la estructura de Lewis y que los hidrógenos van pegados al oxígeno, ¿ya? También habíamos hablado acerca pues que estos criterios que tenían que conservarse, como por ejemplo que el hidrógeno va siempre al oxígeno y solo el hidrógeno puede formar un enlace simple, ¿ya? El hidrógeno solamente un enlace simple y nada más, muchachos. Listo. Bueno, vamos a seguir con estas recomendaciones, ¿sí? Verán, que tienen que ver asociado mucho con el número de familia que posee pues el átomo central. O sea, miren, aquí en este caso X es el átomo central y para el ejemplo este sería un halógeno, ¿sí? O sea, de la 7A. Cuando el átomo central es de la familia 7, solo puede poseer máximo un enlace simple, muchachos, ¿sí? O sea, solo un enlace simple. Si es que se llegase a necesitar más, ahí sí podríamos poner pues un enlace dativo los que sean necesarios. Entonces, en los de la 7A, máximo un enlace simple y los demás deben ser enlaces coordinados. Ahora, en la familia 5A, en cambio, ocurre algo diferente, ¿sí? Ahí pueden ir máximo 3 enlaces simples. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3. Máximo 3 enlaces simples, ¿ya? Y de ser necesario, un enlace coordinado. Máximo un enlace coordinado, muchachos, ¿ya? También pues podríamos aquí tener esos 3 enlaces simples, pero miren con un enlace triple, ¿sí? Esos 3 enlaces simples, un enlace triple y aquí si es necesario un enlace coordinado más, ¿sí? Acá miren, tenemos en cambio un enlace, vamos a poner este punterito, ¿sí? Tenemos, miren aquí, un enlace doble, ¿sí? Y un enlace triple, muchachos, ¿ya? Y un enlace coordinado. Entonces, siempre en los de las 5A, máximo 3 enlaces simples, en cualquiera de sus combinaciones. Pero lo importante aquí es que si es que se llega a necesitar más de esos 3 enlaces, se puede poner un enlace coordinado, ¿ya? En los elementos de la familia 6A, en cambio, debe haber máximo 2 enlaces simples, ¿sí? Eso vale mucho. Y si es que llega a necesitarse más, el enlace debe ser coordinado. Miren aquí, 2 simples, un coordinado. O un doble, que representaría ya esos 2 enlaces simples y un enlace coordinado, ¿ya? Eso nada más. Por otra parte, los carbonoides, sí, esos pueden tener 4 enlaces simples, entonces 1, 2, 3, 4. O un triple, ¿sí? Y un enlace simple, ahí están los 4, ¿ya?
dos simples, perdón, un enlace doble aquí y un enlace doble acá, lo que haría cuatro enlaces simples, muchachos, ¿sí? O por ejemplo, un enlace doble, uno simple y uno simple. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para cuando nosotros ya realizamos la estructura de Lewis, tenemos que ver si es que la estructura tiene algún parecido con estas formas que habíamos indicado, ¿sí? Entonces, si tiene un parecido con esas formas o si directamente caen esas formas, es porque estoy haciendo bien, ¿sí? Esto me sirve para poder comparar la estructura que yo voy a presentar con pues, la estructura que debería ser la correcta, muchachos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces la familia 4A no va a formar enlaces dativos. Sí puede formar enlaces dativos la 4A, sí, pero en general no suele ser muy común, ¿sí? No suele ser muy común que la familia 4A genere un enlace dativo, debido a que pues como tiene cuatro electrones en su último nivel, por lo general esos electrones van a tratar de asociarse a otro compuesto, ¿sí? Entonces no van a tener un enlace, porque si tienen eso, entonces ahí tendrían que tener un enlace doble y un dativo, ¿sí? Y ya esto pues no sería, o sea, se iría en contra, digamos, de estas disposiciones. Yo no he visto, ¿verdad? Un enlace dativo en la familia 4A, ¿sí? No he visto, pero bueno, no he hecho tampoco todas las estructuras de Lewis sabidas y por haber, ¿sí? Pero de mi experiencia yo puedo decir que un enlace dativo en los carbonoides es muy difícil que se dé, muchachos. Es muy, muy complicado, bro. Déjenme pensar a ver un compuesto que pueda tener un enlace dativo ahí. Mm, No, muchachos, no se me ocurre ninguno. ¿Y saben por qué es eso? Es por la siguiente razón, verán. Si ustedes dan un enlace dativo, ¿sí? En la familia 4, pues implicaría que tenga solamente dos enlaces disponibles. Entonces, miren, al tener dos enlaces disponibles, aquí contaríamos los electrones, verán. Uno, dos. Imagínense, voy a hacer una pizarra, porque si no, eso no tiene ningún sentido. Pero todo se puede explicar, como digo, a través pues, de la teoría. ¿Sí? Verán, muchachos. Si ustedes tienen un elemento de la familia 4A, por ejemplo, no sé, el silicio, ¿ya? ¿Sí? El silicio. Entonces, si ustedes al silicio le ponen, digamos, de esta manera, ya que se conecte aquí con un átomo A, que se conecte con un átomo B, y que tenga un enlace dativo, digamos aquí, ¿sí? Con un enlace, con un elemento serio, ¿ya? No podemos hacer porque vamos a hacer carbono. Vamos a un elemento, vamos a un elemento M y aquí tenemos un elemento Q, ¿sí? Son elementos genéricos. Entonces, miren, contamos los electrones, vean, 21, 2. Aquí estarían 3, 4 que forman esa flechita del enlace dativo, ¿sí? Entonces aquí diríamos 4, 5 y 6. ¿Vieron? El silicio no llega a los octeto. Entonces, por eso no puede haber un enlace dativo ahí, muchachos. No hay chance, porque el silicio no va a llegar al octeto. Ahora, pero bien que podemos poner un doble. Sí, si ustedes ponen un doble aquí, miren, aquí el silicio ya no tiene 4 electrones, tiene 5. Entonces, no es posible porque el silicio es de la 4A, debe tener 4 electrones de valencia. Entonces, no es posible enlaces dativos en los elementos de la familia 4. Este te explica. ¿Sí le cachaste? Sí, Inge, gracias. No, no puede nada. Si ven, todo con la teoría, o sea, cuando ustedes ya van dominando la teoría, ustedes pueden inferir un montón de cosas, muchachos. ¿Sí? Ya empecé a pensar y dije, no, pues no he visto yo un enlace dativo en los carbonoides nunca, ¿sí? Y eso tiene una explicación, ¿sí? Y la explicación pues viene dada a la asociada a lo que les he dicho en este momento. ¿Sí? No sé, simplemente pues no se le puede sorprender. Incluso uno puede encontrar la explicación de por qué está dispuesto esto, ¿sí? Inclusive solamente con esto de la ley del objeto, ¿ya? Entonces, pilas, ya saben ahora indicativo. Si es que ustedes quieren poner un enlace dativo en la familia 4, eso directamente les llevará a un error, muchachos. Entonces, eviten hacer pues ese movimiento, ¿ya? Listo. Vamos a seguir conversando un poquito de esto. Ya verán. Asociado a estas recomendaciones que hemos venido dando, sí, está algo pues que es muy importante, sí, algo muy importante que tiene que ver con el algoritmo de cálculo
para determinar el número de enlaces, ¿sí? Y determinar el número de electrones no compartidos. ¿Cuáles son los electrones no compartidos? Son estos que están aquí, vean. ¿Sí ven que aquí están como que flotando unos puntitos? ¿Sí les ven? Esos son los electrones no compartidos, chicos, ¿ya? Y ese número de electrones compartidos me permite calcular el logaritmo. Y lo mismo, el número de palitos, si quieren llamar, ¿ya? El número de palitos también me permite calcular este algoritmo que vamos a describir a continuación, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ¿ya? Vamos a tomar de ejemplo al ácido sulfúrico, ¿ya? Al H2SO4, ¿sí? Bueno, aquí ya está hecho. No sé si desean que solamente desglose lo que está aquí hablando o prefieren que haga de cero la estructura. ¿Qué prefieren, muchachos? Díganme ustedes. Desde cero, profe. Desde cero, profe. Desde cero, profe. Para pisar esto, ¿no? Bueno, muchachos, entonces pónganse en pila, ¿ya? Eliminemos el ácido sulfúrico, vamos a ponerle H, ¿sí? Sería 2, ¿no es cierto? S, ¿ya? O4, ¿sí? Un segundito, por favor. Parece que... Qué extraño, parece que alguien me estaba timbrando. Sí, sonando en mi celular, pero sonó otra vez. ¿Qué sería? Bueno, más tarde de... Sí. Bueno, muchachos, entonces miren, ahí están H2CO4. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Sí. profe. Sí. Estamos ahí. Entonces, miren, ¿en qué consiste el algoritmo? ¿Sí? En calcular los electrones que tenemos, digamos, a disposición para poder formar los enlaces. Entonces, primerito calculamos el número de electrones totales. ¿Sí? Eso le podemos poner la letra T para no escribir mucho y ya tenerla identificada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula el número de electrones totales? Primero se debe ver cuántos átomos están involucrados en el enlace y seguido de esos, cuántos electrones son necesarios para que ese átomo alcance la estabilidad. Entonces, miren, aquí tenemos al hidrógeno, que son 2 hidrógenos, entonces ponemos 2. Multiplicamos por los electrones que el hidrógeno debe tener para hacerse estable. ¿Cuántos? 2. ¿Sí? Ahora, más el azufre, un átomo, y por 8, porque el azufre va a llegar al octeto, ¿sí? Entonces son 8 electrones. Y de esto podemos poner más 4, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 8, porque el oxígeno también va a llegar al octeto, muchachos. ¿Ya? Entonces, ¿ahí cuánto tenemos? Ah, muchachos, ¿cuánto tenemos hasta ahí? Muchachos, hagamos cuánto sale eso. Es un cálculo rapidito. 44. 4, profe. 44. 44. Listo. Después calculamos el número de electrones disponibles. Número de electrones disponibles. ¿Ya? Eso podemos llamarle la letra D, para no escribir tanto, ¿sí? ¿Cómo se calcula eso? De manera muy similar a los totales, pero aquí ya no se toman en cuenta los electrones que le dan la estabilidad al átomo, sino solamente los electrones de valencia, o sea, el número de familia, ¿sí? Entonces, miren, aquí ponemos 2 hidrógenos por 1, porque la familia de hidrógeno es la 1A, ¿sí? Más un azufre, ¿sí? Por 6 de su familia, porque está en la familia de los antígenos, ¿ya? Y 4 oxígenos por 6 de su familia. ¿Listo? Aquí me dará ¿cuánto? 32. 32. 32, ¿dijeron? Sí. Profe. Sí. No, muchachos. Entonces, miren, chicos, aquí va a ser un pequeño paréntesis solo para hacer una pequeña acotación. Verán ustedes, este término que está aquí, pueden resumirlo en uno solo, porque ustedes podrían contar el número de átomos que necesitan llegar al octeto. En este caso son 5. Entonces, esa bolita negra podrían reemplazarle por 5 por 8, porque son 4 oxígenos y un azufre los que tienen que llegar al octeto. Entonces, son 5 átomos.
por 8, eso sería pues 40 y sumar lo demás. Entonces ustedes pueden seguir el camino que hice antes o seguir el camino de acá. Eso es lo que se les haga más fácil, muchachos. ¿Por qué yo hice por separado? Porque ustedes siempre saben decir que los nervios, no sé qué, no, a todos les pasa, ¿sí? Entonces, a veces hasta de los nervios cuentan mal los datos, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que prefieren pues, que cuenten uno por uno y así pues no se les va a quedar ninguno. Que hay gente que hace todo de golpe y hay gente que sí puede, ¿sí? Pero hay gente que por ahí no contó uno y ya todo se fue a la basura, muchachos. O sea, todo el esfuerzo pues estaría mal, ¿sí? Como les digo, si es que prefieren, cuenten uno por átomo, ¿sí? Y si no, cuenten todos y pongan el resultado, ¿sí? No me voy a hacer problema por eso. Solamente es una recomendación, nada más, chicos. Después, vamos a calcular el número de electrones compartidos. Y el número de electrones compartidos es lo que conocemos como el número de enlaces, ¿vean? El número de palitos, así que, ¿ya? Igual, eso se calcula a través de T menos D sobre 2. Entonces aquí ponemos 44 menos 32 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? Seis, profe. ¿Cuánto dijeron? 6. 6. Sí, profe. Chévere. Un chanchito. A ver. Hablen, chicos. Mande, profe. Sí, me escucha, profe. Creo que está abajo el volumen de mi compu. Ahí sí les escucho bien, ¿ya? Si se trata de hablar al ratito, muchachos, ya por favor, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos el número de enlaces, verán. Después se calcula el número de electrones no compartidos. El número de pares de electrones, aquí igual sería pares, ¿no? El número de pares de electrones compartidos. Acá abajo es el número de pares de electrones no compartidos. ¿Cómo se calcula eso? A través de 2D menos T dividido para 2. Entonces ponemos 2 por, sería 32 menos los 44 y sobre los, ¿cuántos nos da eso, muchachos? 10. 10. 10, chévere. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces ya tenemos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, vean, el número de palitos, ¿sí? Y el número de puntitos que están ahí flotando en la estructura, chicos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver. Ahora, para hacer la estructura en sí, lo que necesitamos es digamos, recopilar, ¿sí? Hacerle, digamos, dar un pequeño vistazo a todas las recomendaciones que ya hemos visto, ¿sí? Pues, ¿qué dijimos? El menos electronegativo está en la mitad, entonces aquí ponemos el azul, ¿sí? Que sería el átomo menos electronegativo. Después, yo les había dicho, el oxígeno suele rodear al átomo central, entonces aquí ponemos el oxígeno, ¿sí? Ponemos el oxígeno y ponemos el oxígeno. Rodeándole, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene que haber simetría, ¿sí? Pero la simetría no es algo del otro mundo, simplemente lo que tiene que quedar, pues como decía, muy parecido, ¿cierto? La parte izquierda muy parecida a la parte derecha, ¿sí? Es algo pues muy normal, ¿sí? No es algo que se tenga que, digamos, pensar en un extremo, ¿sí? Después que les dije, los hidrógenos tienen que ir hacia los oxígenos laterales, entonces aquí ponemos el hidrógeno, que hemos puesto como moradito, el hidrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, vean, ¿esa estructura es o no es simétrica desde su punto de vista? Sí, Sí. sí lo es. Bastante simétrica, ¿sí ven? O sea, no tienen que, digamos, estresarse tanto por la simetría, sino que más bien tienen que ser ordenados al momento que van distribuyendo los átomos en esa estructura. ¿Sí? Después tendríamos que verificar los octetos, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que darnos cuenta pues que hay un hidrógeno y que los hidrógenos siempre forman enlaces simples, muchachos, ¿ya? Entonces el hidrógeno va a tener una manito con el oxígeno, porque aquí hay un electrón del hidrógeno y aquí hay un electrón del oxígeno. Entonces esos van a formar un enlace simple, ¿sí? Y vean, el mismo sistema que tengo aquí, tengo acá. Entonces, por ende, pues aquí también se forma un enlace simple. Si ven, ayuda un montón la simetría.
Ahora, como los oxígenos ya tienen, entonces lo más probable es que aquí también haya el oxígeno compartido su electrón con el azufre para formar otro enlace, chicos. Aquí otro, sí, y aquí otro también. ¿Ya? Y ahí me detengo y digo, chuta, ya tengo 4 enlaces, pero ¿cuántos decía que debía tener? 6 palitos. Entonces me faltan 2. Y es normal, pues, porque aquí debería poner uno y aquí debería poner otro, ¿sí? Así digamos, así nomás a ojo de buen cubero, no se te pondría ahí, no, ¿sí? Verán, una vez que ya el azufre está saturado, tengo que darme cuenta de que el átomo central también tiene que llegar al octeto, entonces eso tengo que verificar, ¿sí? Primero, el azufre debe tener 6 electrones de valencia. Entonces, si la disposición fuera la que está representada, esto sería de la siguiente forma. 1, 2, 3 y 4. Le faltan 2 electrones al azufre, ¿sí ven? Entonces ahí hay algo que no está bien, ¿sí? Hay algo que no está bien ahí. Entonces, primerito verificamos los oxígenos, vemos qué pasa, ¿sí? Vemos qué pasa en los oxígenos. Los oxígenos han tenido, miren, este es un electrón del oxígeno y un electrón del oxígeno, ¿ya? El oxígeno debe tener 6 electrones de valencia, entonces aquí tiene, vean, 4, 5 y 6. Con el que le compartió 7, con el que le compartió 8. O sea, esos oxígenos no están mal, ¿sí? Entonces aquí hemos podido notar que los oxígenos nos iban a quedar así, completando el octeto. Y aquí hay una estructura similar, entonces debo pues, poner así. Entonces, miren, a los costados no es el problema es arriba y abajo, ¿sí? O sea, aquí debería haber, como le faltaban 2 electrones al azufre, aquí debería haber esto, ¿no? ¿Sí? Para que quede así, ¿ven? Con 6 electrones del azufre, ¿ya? Pero ¿eso qué implica? A los costados, pues todo está bien. Arriba y abajo implicaría que estos 2 electrones del azufre que yo puse formen un enlace reactivo hacia el oxígeno, o sea que el azufre haga esto, ¿ya? Y lo mismo hacia acá abajo, ¿ven? ¿Sí? Para que el azufre tenga, miren, aquí están 2 electrones, aquí están 2 electrones, sería 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Todo está ahí, todo está como debe de estar. Pero el oxígeno también debe cumplir los 8, los que están arriba y abajo. Entonces yo tengo que darme cuenta que el oxígeno también es de las 6A, entonces debe tener 6 electrones. Y con 2 que le dio el azufre, ya hace los 8. Entonces vean, ahí no hay ningún error. Más bien, pues eso ha sido lo apropiado. Y lo mismo que está arriba, abajo. ¿Okay? La simetría ayuda bastante. ¿Sí? La simetría ayuda bastante a poder que esto sea sencillo, ¿sí? Y finalmente, si tengo alguna duda, puedo igual comprobar, porque aquí me dijeron que tiene que haber 10 pares de electrones no compartidos, ¿sí? Entonces tengo que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 pares. Entonces, he logrado mi objetivo de construir una estructura de Lewis de forma apropiada, chicos. ¿Sí? Una estructura de Lewis que está bien. Una estructura de Lewis de 10. ¿Sí? Eso, muchachos. ¿Sí le cacharon? Inge, en la primera, donde tenemos que calcular los electrones totales, el hidrógeno, según la guía, dice, bueno, ya estaba leyendo un poquito aquí, que solo puede tener 2 electrones, ¿verdad? En cambio, los otros sí varían para completar el octeto. Claro. Por eso aquí puse 2, porque solo son 2 del hidrógeno. ¿Sí? Solo son 2 electrones del hidrógeno. En caso contrario, pues ahí habría que poner 8. No se debe porque el hidrógeno no llega al octeto. ¿Sí, Ramiro? Sí, profe, gracias. Ya. Me un viejito mucho abajo, muy abajo. Bueno, muchachos, ahora verán, estos pares de electrones no compartidos también se les conoce como pares de electrones libres, o también se les conoce como pares de electrones solitarios, ¿ya? Entonces, pilas con eso, ¿sí? O sea, estas distintas etiquetas, digamos, ¿sí? Yo voy a usar conforme pues, vayan pasando las clases. Entonces, si yo utilizo estos términos, ustedes ya saben a qué se refiere. ¿Escucharon? Sí, Profe, profe. profe, Sí. o sea, en la fórmula, si tuviera con un paréntesis, un subíndice, trabajamos, o sea, con todo, incluyendo el subíndice,
multiplicando su propiedad distributiva, o solamente con lo que está dentro. Cris, no te entendí nada, no sé, no te escucho bien. No sé si me escribes o le haces un poquito de volumen a tu receptor. Ya, pues. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Inge, una pregunta, o sea, es una duda. Nos decía que, por ejemplo, el azufre, sí, el azufre es de la familia 6A. Y lo que era una regla era que los de la familia 6A podían tener dos enlaces simples. Ujú. Sí. Y si necesitaba, se podía tener un enlace coordinado. Ujú. Eh, Sí. eh, ahí no estaríamos haciendo, o sea, o sea, lo que digo es, a lo que dice un enlace coordinado puede tener más de uno, o sea, lo que sí ya no puede tener son más de dos enlaces simples, pero al momento en que necesite más para completar, puede tener más de un enlace coordinado. Sí, exactamente. Eso es lo que hacíamos referencia en de las anteriores formas de estructuras que vimos según la familia. O sea, el hecho de que sea de la familia 6A, eso le restringe en dos enlaces simples. O sea, no puede haber más de dos enlaces simples como tú dices. Si es que me llegase a faltar, yo puedo agregar enlaces coordinados. Uno o dos, los que necesite. Sí, Sí, eso Mateo, está muy bien lo que dices. ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuamos entonces. Apenas, si tuviéramos su índice, ejemplo, H22, es que ahí fueran, a ver, Cris, si es que tuvieras esto, su compañero dice, ¿qué pasa si hay esto? ¿Sí? Si escribiese eso, entonces ahí lo que tenemos es esto. Eso tendríamos, Cris. O sea, son dos moléculas diferentes, ¿ya? Sí, son dos moléculas diferentes, o son dos moléculas de ácido sulfúrico, ¿ya? ¿Estamos? No, no hacen propiedad distributiva porque aquí lo que está diciendo es que son dos moléculas de este ácido. En cambio, si tuvieran esto, tampoco hacen propiedad distributiva. Porque lo que ahí tienen es 2 moles de ácido sulfúrico. Es diferente. ¿Sí? Cuando ya veamos estequiometría, voy a utilizar esos conceptos de una manera un poquito más ejemplificada para que pues, puedan entender. ¿Sí? No hace ninguna propiedad distributiva. Si esto significa 2 moléculas de ácido sulfúrico, esto significa 2 moles de ácido sulfúrico. Ustedes ya saben el concepto de molécula y mol. No tienen que ser propiedad distributiva en ningún caso, muchachos. ¿Sí, Chris? ¿Escuchaste? Chévere. ¿Ya? Bacán. Pues sigamos. A ver, aquí tenemos. Ya. Bueno, entonces miren, esto es lo que tenemos aquí en las diapositivas, ¿sí? O sea, aquí tenemos, miren, el 44, el 32, ¿sí? El 6, ¿ya? El 10, ¿ya? Entonces miren esto, ya es lo que habíamos hecho la distribución de los electrones, ya habíamos formado los palitos y demás, ¿sí? Entonces cuando ustedes respetan estas recomendaciones que, como dije, la una no sustituye a la otra, sino más bien son complementarias, entonces cuando tenemos esta, digamos, este algoritmo, ¿sí? De esta manera correcta de hacer las cosas y de complementar una información con la otra, entonces esto no tiene por qué ser complicado, ¿sí? Más bien tiene que ser fluido, ¿sí? Tiene que ser algo sencillo, muchachos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, cuando estamos hablando de moléculas diatómicas, cuando hablamos de moléculas diatómicas, es súper sencillito. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un hidrógeno con otro hidrógeno, sí, que cada uno tiene que compartir un electrón. Entonces, de esa manera, pues aquí tienen un par de electrones compartidos y eso se especifica pues en esta línea que representa el enlace covalente. Saben que el hidrógeno no necesita llegar a los 8, simplemente con 2 ya se satura y está bien. En el flúor, en cambio, este necesita un electrón para completar los 8. Entonces, el flúor de al lado le va a prestar, ¿sí? Y ambos van a compartir estos 2 electrones y provocan esta liñita. Esta línea quiere decir 2 electrones compartidos de átomos diferentes.
Estos puntos, en cambio, quieren decir electrones libres, electrones solitarios, electrones que no están compartiendo. O sea, estos puntitos que tenemos aquí sobre el flúor, estos de aquí, ¿sí? Corresponden solo al flúor de la izquierda, ¿sí? No tienen nada que ver con el otro flúor. ¿Cuáles sí son? Son estos, miren, estos tienen que ver con el flúor de la derecha. Entonces aquí, en la estructura de Lewis, hay que expresar de forma correcta qué electrones se comparten, eso se expresa como una línea, ¿sí? ¿Qué electrones no se comparten? Esos se expresan como puntitos ahí flotando, ¿no es cierto?, sobre los átomos. En el oxígeno, pues tenemos que le falta 2 electrones, entonces ahí se van a compartir 2 y van a generar 2 pares, van a generar pues 2 líneas de estos, ¿sí? Y los demás pues electrones que no se van a compartir, pero el oxígeno va a llegar al octeto, vamos. Vamos a hacer esto del CO2, ¿ya? Ahora no en la pizarra, ¿sí? Porque todo el mundo que le he preguntado me ha pedido que haga en la pizarra, entonces creo que mejor sale ahí. Bueno. Okay. Qué extraño. En la tablet me veo como que está como reflejo. Y en la combo me veo sin reflejo. No importa. Ya va a arreglarse. A ver, igual eso que está rojo es la luz. Me di cuenta que era la luz. Bueno, vamos a hacer ya. A ver, muchachos. Miren, tenemos aquí el CO2. ¿Sí? Tenemos aquí el CO2. ¿Ya? Pues lo mismo, ¿no es cierto? Totales sería un carbono, ¿ya? Por 4, por 8, porque el carbono llega al octeto, ¿sí? Más 2 oxígenos por 8, porque también llega al octeto, entonces aquí tendríamos 24. Listo. Disponibles sería un carbonito por 4 de su familia, más 2 oxígenos por 6 de su familia, ¿sí? Esto nos daría, ¿cuánto nos da esto, muchachos? A ver, vamos a calcular, no se me ven. ¿Cuánto? 16. 16. Ya, 16, muy bien, ¿sí? Después tendríamos que hacer número de enlaces, T menos D sobre lo estoy escribiendo las ecuaciones para que ya se vayan aprendiendo, ¿sí? Más adelante esto ya no voy a hacer, voy a hacer directo, ¿sí? Sería aquí cuánto, sería 24 menos 16 sobre 2. Directo me refiero a esto, ¿sí? Ya no voy a poner la ecuación porque ya deberían saber de memoria. ¿Cuánto sale eso? 4, profe. Eso, 4. Después vamos a calcular el número de electrones no compartidos, ¿sí? Entonces sería 2D menos D sobre 2, entonces sería 2 por 16 menos los 24 y entre 2. ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto, jóvenes? 5. No puede dar 5. 4 mismo, profe. 4, yo estoy diciendo en mi cabecita, pero sé que no. 4. Muchachos, vamos, ahí a despertarse, chicos, ¿sí? No, Vamos sí, a ir sí. 4. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Los palitos, que representa esto, y esos puntitos que están ahí flotando. Pero antes de eso, las recomendaciones. El menos electronegativo es el carbón, por lo tanto, ese va en el centro. Tenemos aquí el carbono, ¿ya? Y el oxígeno tiene que rodear, ¿no es cierto?, de forma simétrica. Entonces, eso es simétrico, ¿ya? 4 enlaces, entonces aquí hay posibilidades. Puede ser esto o puede ser esto. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sé cuál es la adecuada? Tengo que ver si es que se está llegando al octeto, ¿sí? Entonces, vean, imaginémonos que estamos ahí, ¿ya? Entonces, vean qué le pasa al carbón. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 del carbón, ¿sí? 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono sí llega. Llega el carbono. Pues el carbono todo bien, hasta ahí no hay ningún problema. Vamos con el oxígeno que está a la derecha, ¿sí? Aquí sería un electrón del oxígeno, 4, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. El oxígeno no llega, vean, chicos.
Entonces el oxígeno no llega, eso es porque no es adecuado, ¿sí? O sea, no será buena idea poner los enlaces de la forma en la que puse antes, ¿sí? Entonces lo más adecuado, ¿qué será? Lo otro, o sea, tener esto. Y ello lo mismo, ¿no? Cuento, ¿sí? Entonces digo, a ver, uno, 2, 3, 4 del carbono. 5, 6, 7, 8. Perfecto, el carbono cumple. Todo bien, ¿sí? Voy con el oxígeno, vean. 1, 2, ¿sí? 3, 4, 5 y 6. 7 y 8. También cumple. Entonces aquí, esta ha sido una disposición adecuada, ¿ya? Como que está pasando aquí, ya acá tengo lo mismo, entonces será pues de forma similar, y esa será la estructura. Si quiero confirmar, debo ver esto, ¿no? 4 pares flotantes, listo, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, mi estructura de Lewis es correcta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando uno está dando una evaluación, ¿sí? Porque cuando uno da una evaluación, lo que se espera es que contesten lo que se les pregunta, muchachos, ¿sí? Por favor, esto me he dado cuenta en las pruebas, en las evidencias. Mucha gente no contesta lo que se le está preguntando, ¿sí? O sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero nunca contestan lo que yo les pregunto, ¿sí? Y eso está bien, muchachos. Yo les he puesto algo por poner, pero es que eso no debería pasar, chicos, ¿sí? Es como que su mamá les mandara a comprar 1 litro de leche y ustedes vienen trayendo 1 litro de aceite. ¿Qué creen que les diga su mami ahí? A Lo mismo, devolver, manda. a devolver. Ese mismo rato se me da la vuelta y me iba a cambiar, ¿no es cierto? Sí. Y eso no significa que el aceite sea malo, chicos, ¿sí? O que esté mal traer aceite. No, simplemente no les han pedido eso, ¿sí? Entonces ustedes cuando están haciendo una prueba tienen que leer súper bien qué es lo que se les pregunta, porque con base a esos requerimientos tienen que dar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo les preguntara aquí, ¿cuántos electrones son no compartidos? 8. Eso deberían contestar 8, porque estos son 4 pares, ¿sí? Si yo les digo electrones, ustedes deben decir 8, pues porque un par tiene 2 electrones. Si yo les pregunto cuántos pares, ahí será 4. Pero no es que los nervios, sí, tienen que leer bien, tienen que contestar lo que se les pregunta, muchachos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Te van a decir, pero sí está bien. Mentira, no está bien porque no han contestado lo que se les ha pedido, muchachos. ¿Sí? Pilas, pilas entonces. Vamos a regresar a las diapositivas. Bueno, entonces vemos acá tenemos, miren, una molécula, ¿sí? Que tiene 2 átomos de hidrógeno, 2 de carbono y 4 de oxígeno. ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que estos números obtengan, chicos, ¿sí? Obtengan solitos, ¿ya? ¿Sí? Obtengan solitos y después nos vamos a hacer esto. Imagínense que esto no está aquí que ni le han visto, si vamos a construirle desde cero. Pero lo que me interesa ahorita es que ustedes calculen estos números que están aquí, muchachos. Quiero ver si esto ya está implementado para que pues ustedes ya puedan, digamos, pasar al siguiente paso, que sería ya la estructura, chicos. Pero calculen esto, por favor. ¿Sí? Esto vamos en este momento. ¿Sí escucharon? Sí, profe. Listo, muchachos, vamos.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos? Ahí, profe, ya más o menos cogiéndole a las fórmulas. ¿Sí le salieron esos números, chicos? Sí, profe. A mí sí, profe. Si alguien tuvo algún problema, porfa, me avisa, ¿sí? Necesito que ese cálculo sepan hacer bastante bien. ¿Todos? Confirmen. Sí, profe. Yo, profe. Bueno, Sí, salió. Sí, profe. no, muchachos, bacán, bacán. Entonces, bueno, vamos a desglosar eso ya, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Pues ahorita. Bueno, muchachos, entonces miren, aquí teníamos pues que los totales, ¿no es cierto? Daban, a ver, que los totales, ¿sí? Me daban 52, ¿ya? Y los disponibles daban 34, ¿sí? Que el número de enlaces, en cambio, era 9, ¿sí? Y el número de electrones, no de pares, mira, verán, de pares de electrones no compartidos, eso era igual a 8. Listo, muchachos, ¿ya? Entonces, si yo no tengo ni idea de cómo hacer eso, pues tendré que ir siguiendo las recomendaciones. No me voy a cansar de decirles, tienen que seguir las recomendaciones. ¿Qué habíamos dicho? La molécula era H2, C2 o 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? El menos electronegativo es el átomo central. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, debemos ponerle así en la mitad, ¿sí? Entonces alguien puede pensar, como dijo el menos electronegativo, entonces aquí pongo el carbono, ¿ya? Sí, entonces después el Inge dijo que los oxígenos rodean, ¿sí? Entonces alguien podría pensar que podemos poner esto de esta manera, ¿sí? Y el otro carbono podríamos poner por acá, ¿sí? Y los otros átomos podríamos poner por acá, ¿ya? Y ahí están 4, ¿ya? ¿Sí? Están 4 átomos de oxígeno. Después alguien podría pensar y decir, no, pues el Inge dijo que los hidrógenos van en los costados, entonces aquí va y pon, ¿ya? ¿Ya? Y esto sería, vean, un primer intento, digamos, ¿ya? Un primer intento de ver si es que esto está, pues, de manera correcta, ¿sí? Entonces, a alguien también se le puede ocurrir decir, no, pues, pero cada uno debe estar con un enlace, pues, ¿ya? Juntos todos, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a contrastar la información. Entonces uno dice, a ver, ¿cuántos enlaces? Debe haber 9 palitos, entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay 9 palitos, faltan 2, ¿sí? Entonces empezamos diciendo, ¿de dónde faltan 2? ¿Aquí puede poner 1? No, porque un hidrógeno nunca forma un enlace doble, ¿sí? Anotarán, chicos, un hidrógeno jamás en la vida va a formar un enlace doble, solamente enlaces simples, muchachos. ¿Se escucharon? Sí, profe. Bueno, entonces, no podemos poner ahí, entonces, quizás de acá, ¿sí o no? Quizás sí podemos ponerle aquí, ¿ven? Un enlace doble, ¿ya? No lo enlace doble. Ya, o si alguien no quiere, chuta, entonces pongamos acá, ya, que hagamos eso, ¿ya? Alguien podría pensar que va ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes ya le pusieron un enlace doble ahí, necesariamente tienen que poner otro doble, porque recuerden que eran 9. Entonces, ¿dónde van a poner el 9? ¿Sí? El noveno enlace. Antes de hacer nada, tienen que ver que lo que están haciendo corresponda a la estabilidad, al octeto. Entonces, en este caso, el oxígeno tiene 6, ¿ven? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 3, 4, 5 y 6. 7 y 8. 9. ¿Vieron? El oxígeno no cumple el octeto, entonces ahí no pueden poner enlace doble, ¿sí? Es imposible que pongan ahí porque el oxígeno no va a cumplir el octeto. Entonces, lo apropiado no será hacer esto, sino probablemente poner donde pusimos antes, ¿sí? Aquí ponemos un enlace y aquí pondríamos 2. Entonces ahí compruebo el carbono, ¿sí? O el propio oxígeno mismo, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya se acomodó full, ¿ya? No pasa nada, estoy súper bien, ¿ya? Estoy súper bien aquí con mi oxígeno, ¿ya? Ahora, a este lado, ¿sí? Este lado de aquí, bien. Contemos. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Todo está súper bien, bien, hasta ahorita.
el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, ¿sí? Pero aún así me sigue faltando un enlace, no se olviden que eran 9, hasta ahorita tenemos 8. Entonces, ¿dónde pongo? ¿Aquí? No, porque aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. El carbono tiene 5 electrones, entonces ese enlace no puede ir ahí, muchachos. No puede, ¿sí? Entonces esto, nada que ver. Entonces, capaz si ponemos acá, pues quizás ahí funcione, ¿sí? Vean, 1, 2, 3. Se dañó el carbono, ¿ven? Entonces no hay chance. Esa estructura tiene un montón de problemas. ¿Y qué pasa con el oxígeno? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se quedó aquí un solito. 7, 8, 9 aparte. No hay chance, ven, no hay chance de poner el doble enlace ahí. Entonces ahí uno ya tendría que ponerse a pensar, pues. Perdón, uno tendría que ponerse a pensar ahí, muchachos. Y decir, a ver, esto me está funcionando, pero bien. Entonces, probablemente lo que haya puesto acá no sea así, pues. Quizás la disposición de oxígenos va de esta manera, ¿sí? Entonces, esto que yo puse acá, probablemente el oxígeno no va ahí. Probablemente aquí va el carbono, ¿sí? Un oxígeno acá arriba, un oxígeno acá y un hidrógeno acá. Simetría, ¿no, muchachos? Adicional a eso, ustedes en el colegio han de haber visto que cuando hay una molécula que tiene un montón de carbonos, por lo general esos carbonos suelen ir juntos. ¿Sí o no? Ley. Sí, ¿Me ven? Y bueno, ya están juntos, ¿sí? Y como esto me funcionó perfecto, pues también ir acá. Esto me funcionó perfecto, entonces ahí. Y listo. ¿Cuántos palitos? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Chévere. Sí, mayor esfuerzo. Después, ¿cuántos electrones flotantes? 16, o sea, 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No necesito ser un experto. Lo que necesito es seguir las recomendaciones y necesito práctica. Conectar los conceptos, la regla del octeto, ¿sí? Ver cuántos electrones de valencia tienen mis especies, según es ir formando. Y acá tengo una ayuda tremenda porque eso me dice cuántos palitos y cuántos puntitos tienen que haber ahí. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. Incluso se visualiza también lo simétrico, ¿verdad? Claro, aquí también existe una simetría tremenda, pues. De simetría mejor ni hablo ahí porque hay una simetría pero tremendísima. Cuando los compuestos son orgánicos, como es el caso, sí, de este compuesto, pero bueno, yo no les dije que era orgánico, sí, eso no les dije a propósito, porque todavía no hemos ni visto eso, entonces mejor ni les dije nada, ¿ya? Pero cuando los compuestos suelen ser orgánicos, muchachos, lo que más bien se hace, no se empieza, digamos, a tantear así como yo empecé a hacer, ¿sí? Yo hice eso simplemente para indicarles, para darles un ejemplo de que todas las ideas que tenemos y todos los conceptos que estamos acuñando, pues a la final, ¿sí? Nos llevan a la respuesta correcta, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Cuando se tiene una estructura de Lewis de compuestos orgánicos, o cuando se tiene un compuesto orgánico y se requiere hacer una estructura de Lewis del mismo, lo que más bien se debe hacer ahí es basarse en el grupo orgánico, ¿sí? O sea, la función orgánica es la que me dicta cómo yo realizo o no la estructura de Lewis. Por ejemplo, vean aquí en la pizarra. ¿Sí vieron química orgánica en el colegio, jóvenes? ¿O no vieron ni eso? Sí, sí, creo que vi, sí, creo que vi. No, Sí, profe, sí. Creo. Sí, ¿Vieron? sí se dio. ¿Cómo así creo? Un poco nomás, profe, poco. Bueno, lo poco que vieron, pues espero que hayan visto bien, ¿sí? Por ejemplo, este grupo, para los que se acuerden, este grupo es un grupo carboxilo, ¿sí? Es el grupo que representa a los ácidos carboxílicos, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un compuesto orgánico, uno no se pone a hacer lo que hice antes, lo que se pone a hacer es más bien identifique el grupo orgánico y del grupo orgánico construye lo demás, ¿sí? Eso lo veremos pues, el día viernes, ¿sí? El día viernes abordaré estructuras de Lewis de compuestos orgánicos y especificaré de qué manera, ¿sí? Pero pues
Así no sepan, ustedes ya saben que con los conceptos ustedes pueden llegar a buen puerto, ¿sí? Pueden identificar perfectamente la respuesta correcta. ¿Estamos, jóvenes? Inge, una pregunta, o sea, yo le hice así por, no sé si era por costumbre de esto, que o sea, les junté a lo que era carbono y carbono, o sea, de uno. Eso estaría mal, o sea, hacerle así. Hacer eso, juntar esos dos de una. Ajá, claro. No, de hecho es lo más coherente, sino que yo empecé por lo contrario, porque Claro, hice el para que, primero mal porque puse sí, o sea, verán, el hecho de si alguien dos cogió opiniones. los carbonos pegados, eso era lo más coherente. ¿Por qué? Porque los carbonos siempre van a preferir juntarse entre sí, ¿ya? Por la multiplicidad de enlaces que tienen. Ahora, ¿por qué no hice eso yo directamente? Es porque hay gente que lo evidente no es lo evidente para muchas personas, ¿sí? Entonces hay que entender por qué ponemos un átomo al lado de otro, ¿sí? Como les decía, completando el octeto, ¿sí? Si yo les decía pongan los carbonos siempre juntos, probablemente quizás se encuentren con otra estructura de Lewis, en donde tengan que pensar, ¿sí? Y ahí el rato de desarrollar ese pensamiento iba a estar limitado, porque ustedes lo único que saben es que los carbonos van juntos, pero no saben ni por qué, ¿sí? Entonces, lo que estoy intentando cuando me extiendo un poquito es hacer que ustedes también vayan adquiriendo y desarrollando su pensamiento crítico, muchachos. ¿Sí? Pero claro, o sea, si alguien ya está implementado el chip y pone así, tampoco está mal, ¿no? Sí, o sea, también es otro camino y también está bien. ¿Estamos? Profe, una otra pregunta. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí. Ya, sobre eso mismo que dice de la química orgánica. Yo también iba a preguntar eso mismo porque aquí bueno, en los que se ven aquí, que yo estoy viendo ahorita, tienen la duda porque dice que ahí se tiene que cumplir lo que es la simetría, pero en muchos casos de lo que veo aquí no se cumple. Entonces eso va a ser solo en eso de química orgánica. Como dijo, solo tiene que verse los grupos más importante que la simetría. No, pues la simetría siempre va a haber en una estructura de Lewis. ¿En qué estructura de Lewis no viste simetría? Bueno, no sé, no estoy seguro. O sea, no parece tan simétrico. Digamos, estoy viendo aquí uno, el ácido butanoico. O sea, en una parte de la izquierda está diferente de la derecha. Y lo que está en el centro sí se ve igualito. Entonces, por eso no. O sea, un poco no parecía tan simétrico, me parece. Estoy poniendo lo que dijo tu compañero, si ese es el ácido butanoico. ¿Ya? Entonces, verán, muchachos, bueno, eso ya voy a hablar más adelante también con ustedes, ese es el ácido butanoico, ¿ya? Pero cuando ustedes analizan grupos orgánicos, lo que ustedes tienen que ver, la simetría, bueno, sí, pero en general en grupos orgánicos, el grupo orgánico suele estar asociado a radicales. O sea, por ejemplo, en los grupos orgánicos se suele decir que lo que te interesa en un ácido carboxílico es esto, como decía su compañero, el grupo orgánico. Acá puede estar cualquier cosa, ¿sí? Pero ¿dónde está la simetría? Aquí, digamos, ¿sí? La simetría está en que este grupo carbonilo distribuye sus enlaces. ¿Ya vieron la simetría? ¿Ya le viste la simetría ahí, Emiliano? ¿Sí? ¿Y quién es Ere? Ere es Sí, profe, este. ahí sí. Eso es Ere. ¿Sí, Emiliano? ¿Ya le viste? Ya, sí, ahí sí en Esa ese es sí la se ve. simetría, pero con base en el grupo orgánico, ¿sí? Con base al grupo funcional. Entonces, la simetría siempre se respetará en la estructura de Lewis en general. Ahora, cuando uno hace compuestos orgánicos, hay distintas formas, digamos, de expresar eso. Cuando precisamente por esto, en los compuestos orgánicos se utiliza lo que se llama una fórmula semidesarrollada. O sea, en general, a veces se suele tener esto, ¿verdad? Hay que asemejar los cuadros. ¿Ya? Y este grupo de aquí representa lo que está aquí arriba. Los cuadros C3. ¿Sí? Sí, 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 también les indicaron que se puede expresar así en el colegio, muchachos. Sí, profe. Sí, ¿Sí? Y ahí no también dejamos. sería la simetría, porque ya no tendríamos esa R que no sabemos qué es, pero sí tendríamos un bracito, digamos que
pues representa una forma simétrica. ¿Sí, Emiliano? Sí, profe, gracias. Esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Hubiese sido bueno hacerla en la siguiente clase, pero no importa, ya que está aquí esa pregunta, pues una vez la resolvemos, ¿sí? Lo que quieran, chicos, tienen que preguntar. Si es que algo ustedes ven que no está cuadrando con algo que yo les digo o con algo que están viendo, aparte, digamos, en la bibliografía, ¿sí? Avisen que aquí pues le damos solución a todos, muchachos, ¿sí? Pero todo siempre es con los conceptos, como les he dicho. Si alguien que no maneja conceptos no puede dar soluciones, ¿sí? Alguien que entiende la teoría, en cambio, puede pues enfrentarse de forma bastante ventajosa ante cualquier tipo de ejercicio, muchachos. Listo, vamos a continuar. Bueno, ahora, también existen estructuras de Lewis de cationes y de aniones, muchachos, ¿sí? Siempre y cuando esos cationes y aniones estén conformados por moléculas poliatómicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, el cloro de sodio, ¿sí? Que es un compuesto iónico, ¿ya? El sodio y el cloro no comparten electrones, ¿sí? Esos más bien se transfieren electrones. Entonces, vean, un compuesto iónico en general no tiene por qué tener la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis lo que hace es representar enlaces compartidos, ¿sí? O sea, electrones que se comparten y electrones que no se comparten. Una estructura de Lewis no suele representar electrones ganados o electrones perdidos, a menos que sea en un radical poliatómico, que es el caso de aquí, ¿ven? Digamos en el cloruro de sodio. Vean, el sodio está solito, ¿sí? Y el cloro está solito. O sea, sodio más, cloro menos. Esos son radicales, esos son iones monoatómicos, un solo átomo. Pues ahí no se puede ver si se comparte, si se quita, si es que se gana, ¿ya? Pero si tenemos un ion poliatómico, en cambio ahí sí se puede observar, como el que tenemos aquí, el amoníaco, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una especie que conforma un cation, significa que uno de los átomos que la constituyen ha perdido un electrón, muchachos. Entonces aquí ha perdido un electrón o bien el nitrógeno o bien el hidrógeno, uno de los 4 hidrógenos que está ahí, ¿sí? ¿Cómo sé cuál perdió? Siempre pierde el menos electronegativo. Verán, siempre pierde el menos electronegativo. En este caso, el menos electronegativo es el hidrógeno. Entonces, uno de esos 4 hidrógenos ha perdido un electrón, ¿sí? Para el cálculo se hace básicamente lo mismo que ya estamos acostumbrados a hacer, lo que hemos hecho. Sin embargo, aquí en los electrones disponibles, lo que se debe hacer es agregar un término, ¿sí? Menos la carga, ¿sí? Y la carga va entre paréntesis con todo y signo, muchachos. O sea, aquí es más 1, entonces aquí va menos más 1. Saben que el menos se puede poner, ¿sí? Y después se hace una ley de signos y se calcula, ¿sí? Siempre se ubican disponibles. Menos la carga, muchachos. Y la carga con todo y signo. ¿Escucharon? Sí, profe. Profe, ¿y en aniones pasa lo mismo? O sea, Exactamente. debo añadir lo mismo, por ejemplo, yo que sé, un más 2, un más 3, así. O Sí, solo es específicamente para los cationes. o sea, si es un anión, ahí ya no va a ser más, va a ser menos, entonces, ¿sí? Pero aquí ya no se pondrá más 1, se pondrá menos 1 o menos 2 o menos lo que sea de poner. O Sí, sea que eso funciona tanto para los cationes como para aniones. exactamente, funciona para Ah, ya, ambos. ya, Siempre ya, profe. menos la carga, ¿sí? Anchos, menos la carga. Eso siempre sabemos olvidar. A veces hasta yo me se olvida, ¿sí? Pero como yo ya sé, como ya tengo, digamos, en mi mente algunos compuestos, ¿sí? ¿Se han visto ese meme de ese gorrito que tiene barba y que están aquí los números? Así, igual esa señora que está pensando y están ahí los números, los triángulos, todo eso. ¿Se han visto esos memes o no? Sí, Sí, así en la cabeza también tengo ahí las estructuras de la química, ¿sí? Entonces yo por eso es como que a veces ya me doy cuenta y digo, no, te estaba haciendo tonteras, ¿sí? Pero hasta yo me he olvidado de poner aquí menos la carga, entonces por eso les digo. Pero a mí, como tengo un poquito más de experiencia que ustedes, yo identifico el error un poco más rápido, ¿sí? Ya me doy cuenta de uno, digo, algo hice mal, ¿ya? Pero ustedes tienen mucho cuidado aquí, por eso estoy especificando tanto. Aquí se pone menos la carga, porque si ustedes se llegan a olvidar, lo más probable es que no se den cuenta que se olvidaron, ¿sí? Y terminen pues haciendo mal el problema. Entonces,
Eso siempre acuérdense, muchachos, menos la carga, sí, menos la carga. Ya cuando tengan un poquito más de experiencia, que eso van a ganar dependiendo de los ejercicios que hagan, ¿sí? Y conforme vayan avanzando en los semestres también, ya se gana un poco más de experiencia. Ya. El hecho de hacer los mismos los deberes ya les da un poquito más de habilidad para esto. Entonces ahí van a empezar a identificar, ¿sí? Pero hasta mientras hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Aquí le pone menos la carga y la carga va con todo y signo, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer este en la pizarra para ejemplificar. Bueno, decían amoníaco, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el nitrógeno, ¿sí? H4. Ahí tenemos más un cation, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué habíamos hablado? Habíamos hablado de que calculamos el T, ¿no es cierto? El T era un nitrógeno por 8 del octeto, ¿no es cierto? Más 4 hidrógenos por 2 del nivel saturado, ¿ya? Eso da 16. Después hacemos los disponibles, ¿sí? Tenemos un nitrógeno por 5 de la familia, más 4 hidrógenos, 1 de la familia, y menos la carga, ¿verdad, chicos? No se olvidarán de la carga, por favor, les va a salir mal, ¿sí? Menos la carga, ¿ya? Habíamos dicho con todo y sin, entonces menos más 1, ¿ya? ¿Cuánto nos da eso? Ocho. ¿Cuánto da, muchachos? Yo, Ocho, profe. profe. 8. No digo nada, ¿cuánto da? 8. Yo, 8. profe. Eso, 8. sí, listo. Y 5 más 4, 9 más 1, 5 más 4, 9 más 1, 8. Ya. Vamos a ir con el número de enlaces. Sería T menos D sobre 2, entonces sería 16 menos 8 sobre 2. ¿Sí me da cuenta? ¿Ya? Y el número de pares, se olviden que son pares de electrones no compartidos, sería 2 veces D menos T sobre 2. Entonces aquí ponemos 2 por 8 menos 16 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 0. 0. 0, 0, ¿ya? ¿Puede salir 0? Claro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que no hay puntitos flotando, ¿sí? Eso significa, ¿ya? Entonces empezamos y decimos, a ver, el menos electronegativo es el del centro, ¿sí? Pero el hidrógeno no puede ser el central. Les habíamos dado que nunca en la vida pongan un hidrógeno como átomo central, ¿sí? Entonces no queda de otra, es el nitrógeno, ¿sí? Tiene que haber coherencia, ¿no? De aquí nitrógeno, ¿ya? No hay oxígenos que les rodeen, no importa, los hidrógenos. 1, 2, 3, 4. 4 enlaces, entonces bien, 4 enlaces, deberíamos ponerlo así. ¿Ya? Y ahí me detengo a pensar y digo, a ver, bueno, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que ver? Que cumplan el octeto, ¿sí? Los hidrógenos, vean, felices de la vida, tienen un electrón y comparten uno con el nitrógeno, están felices. Pero hay que ver el nitrógeno también, pues vean, 1, 2, 3, 4. Y ahí está mal, ¿por qué está mal? El nitrógeno tiene 5 electrones. El nitrógeno tiene que tener 5, está mal hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Le falta un electrón al nitrógeno. Ay, es que se salió porque era cation. Mentira, porque el nitrógeno no puede perder. Tenía que haber perdido uno de los hidrógenos. ¿Se acuerdan? Uno de los hidrógenos tenía que haber perdido porque era el más electronegativo. Entonces, eso implica que, por ejemplo, este hidrógeno que tenía un electrón aquí, ya no tiene porque ese electrón se fue, ¿sí? Se fue saliendo, ¿no? Cogí y se fue nomás. ¿A dónde? No sabemos, pero se fue. Entonces, ese electrón quedó descompensado. Por lo tanto, miren aquí, tendríamos estos 3 y otros 2 electrones, ¿sí? Que forman un enlace coordinado. El nitrógeno le está dando al hidrógeno. Como el hidrógeno no tiene nada, entonces el nitrógeno la colita con 2, ¿sí? Y como el hidrógeno dejó ir su electrón, eso provoca que la especie se quede cargada como positivo, ¿sí? Y ahí tendríamos la estructura de Lewis del ion amonio, chicos, ¿sí? ¿Se le cachan?
¿Estamos? Sí. Sí, profe. Ah, pilas, pilas. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora, así como tenemos las estructuras de Lewis de cationes, también tenemos de aniones, pues, muchachos. Sí, también tenemos de los aniones, como decía su compañero. Sí, también sirve esto para aniones. Hagamos este del OH negativo, ¿ya? Listo, a ver, los ponemos aquí. A ver, O, H, menos 1. Pues empezamos, ¿no? Totales sería 1 por 8, ¿ya? Más 1 por 2, ¿sí? 10. Disponibles sería 1 por 6, más 1 por 1, menos la carga. Pilas, ¿verdad? Menos 1. ¿Ya? ¿Cuánto? 8. 9. Tenemos 8, 9. Confirmen. ¿Es 9? Confirmen, ¿cuánto mismo, muchachos? 8. 8, profe. 8, 8. Es que el uno parecía 2. Usted tiene que caer con la carga, pues, la carga, la carga, la carga, la carga. ¿Sí? ¿Cuál no aparece 2? ¿Dónde estamos? ¿Ya? El azulito. Está igualito al de acá. Vaya el ojo, profe. Disculpe. ¿Ya? A ver, después dice el número de enlaces. No, no hay problema, muchachos. Aquí ya saben que podemos equivocarnos todo lo que queramos, no hay problema. ¿Sí? T menos D dividido para 2. Sería 10 menos 8 y para 2 sería 1. ¿Ya? Vamos ahora con el número de electrones, el número de pares, olvidarse el número de pares de electrones no compartidos, sería 2D menos T sobre 2, sería 2 por 8 menos 10 sobre 2. ¿Cuánto? 3. Confirmen. Uy, Dios mío. Y profe, 3. Bueno, entonces vean, aquí tenemos número de palitos, número de electrones flotantes, ¿listo? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es el átomo central? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El El oxígeno. oxígeno. No es ninguno, chicos, ¿ya? Siempre que ustedes quieran ver el átomo central, una molécula tiene que tener al menos 3 átomos, ¿sí? 3 o más. Si la molécula tiene menos, ya ninguno es el átomo central, ¿sí? No existe átomo central ahí. Si la molécula tiene 3 o más átomos, ahí sí podríamos decir que existe un átomo central, muchachos. Pilas con eso, ¿ya? Enlaces uno, y normal, pues, lógico. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya dijimos que el hidrógeno se enlaza al oxígeno de esa forma. El hidrógeno tiene su electrón, le pidió uno al oxígeno, todo bien, ¿sí? Ahora hay que ver qué pasa con el oxígeno, que hay un electrón del oxígeno, ¿ya? Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. ¿Qué pasó? Le falta uno, ¿sí o no? Entonces hay que acordarnos, ¿no es cierto?, que aquí había una carga menos 1. ¿Qué implica eso? Que ha ganado un electrón. ¿Y quiénes ganan los electrones? Los más electronegativos. Entre el hidrógeno y el oxígeno es el más electronegativo, entonces ese ha ganado un electrón. Entonces aquí viene un electrón, ¿eh? Que ha ganado, ¿sí? ¿Ese electrón es del oxígeno? No, por eso estoy poniendo con otro color. Ese electrón es del oxígeno. ¿De dónde será? No sabemos, pero la cosa es que ganó, ¿sí? Y eso le da una característica de anión, ¿sí? Menos uno, ¿ya? ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe. ¿Ya? Ahora aquí pilas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que... ¿Se acuerdan que hicimos antes? Había perdido un electrón. ¿Se acuerdan que yo dije que estaba aquí el nitrógeno, ¿no es cierto? Estaba aquí este y que se le había dado porque este había perdido su electrón. ¿Se acuerdan?
Y ese Sí, profe. electrón, sí, se fue. Tan probablemente ese electrón que se fue, hasta pasando por ahí, y dijo, ves el electroncito, véngase para acá. ¿Sí? Entonces los que no necesitan electrones, digo, dejan ir, ¿sí? Y los que sí los necesitan, en cambio, ¿qué hacen? Por su electronegatividad los atraen y se los apropian, ¿ya? Y ahora vean esto. Cargas. O sea, entre estas dos especies que acabamos de hacer, pueden formar un enlace, ¿sí o no? ¿Y de qué tipo? Como que nunca han visto. Cargas, muchachos, nunca han visto esto. ¿No? Eso no es lo mismo que está acá abajo. Jóvenes. Sí, profe. Exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí vean, aquí hay uno que ha perdido un electrón y aquí hay otro que ha ganado un electrón. Aquí es lo mismo, vean, uno que ha perdido un electrón y otro que ha ganado un electrón. Entonces hay atracción electrostática, ¿sí? Por esa diferencia de cargas. Entonces aquí, por eso no es raro que existe este compuesto, hidróxido de amonio, ¿sí? ¿Y por qué hace? O sea, ¿por qué es que ha perdido un electrón esta especie de aquí? Es precisamente por eso, porque ha querido ganar más estabilidad, juntándose a otra que reciba ese electrón y formando un enlace iónico. Los enlaces iónicos son enlaces súper estables, muchachos. Ustedes ya conocen, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Toda en la química es a propósito, muchachos, ¿sí? O sea, ustedes dicen, pero ¿y por qué se pondrán como cationes? Es a propósito, ¿sí? Es para formar compuestos más estables, ¿sí? Por eso es que se ha formado pues el ADN, ¿sí? Porque el ADN es un compuesto extremadamente estable, mejor, ¿sí? Porque tiene un elevado peso molecular, ¿sí? Es un compuesto extremadamente estable, ¿sí? Es un compuesto que a pesar de tener un montón de átomos, conserva la energía, gasta menos energía, ¿sí? De lo que sus átomos individuales podrían estar. Y eso permite hacer, por ejemplo, sistemas complejos, sistemas de organismos vivos complejos como nosotros, ¿sí? Como las tortuguitas, ¿sí? Como eh, incluso nosotros, como un pajarito, ¿sí? Como un gusanito, ¿sí? Los bloques de la química conforman la vida, no es porque, no es porque que alguien ha hecho que eso sea así, sino que la propia química, la propia naturaleza trata de buscar la estabilidad. Y por eso ya hemos hablado un montón. Ahora, ¿por qué los átomos buscan eso? ¿Por qué los átomos, cuando se juntan hacia moléculas, buscan eso, la estabilidad? Eso sí puede ser por muchas razones que no entraré en debate. Ahí sí ya puede pensar cualquier persona lo que quiera. Si la naturaleza es eso porque quiere, ¿sí? O si hay alguien que desde el comienzo lo diseñó para que así sea, ¿sí? Esa discusión no voy a entrar. Ahí sí ya cada uno pues tendrá... Profe, pero Una según su... pregunta. ¿Qué pasó? Una pregunta. No podríamos decir, o sea, ya yéndonos a todo eso, ¿no? Lo que sería inicios, por ponerle así, lo que nosotros llamamos suerte no tendría que ver algo como por ejemplo esto que por ejemplo el, el compuesto que nos indicó uno pierde y uno gana y ambos se traen y ahí forman lo que sería algo muy estable. Esto no podríamos, o sea, no debería, no tendría algo de suerte lo que fue el inicio de esto para que después se comiencen a repetirlo, ¿no? Porque saben que eso va a pasar. No podríamos decir que, o sea, hubo algo como tipo suerte al momento de que pase esto. No, no hubo suerte porque ya está diseñado para que así sea. Es como yo te digo, o sea, el potasio, por ejemplo, o el sodio, digo, ¿ya? El sodio es un alcalino, o digamos, el calcio es un alcalino tercio. El calcio no pierde dos electrones por suerte, sino pierde porque quiere llegar a parecerse al argón. ¿Sí me entiendes? No es suerte, está hecho a Sí, propósito. Profe, ¿Qué pasó, ¿se me amigo? escucha? Usted decía que con todo lo que hemos estudiado a través de estos tiempos, pues nos hemos dado cuenta que la naturaleza es como decir en una palabra tan perfecta, ¿verdad?
pero en su, como le digo, en su trayectoria como docente o como educador, y en lo que trata mismo de la materia, ¿qué podría decir? ¿Por qué ocurrió esto? Y en lo que yo siempre a veces me he puesto a pensar un poco es de que cuando hablamos de la teoría del universo, ¿no? He leído eso de la teoría del Big Bang, que dice que todos los planetas pues aparecieron o se formó pues la palabra a través de una explosión, pero hay algo que no me cuadra, porque cuando nosotros analizamos la palabra explosión, vamos o entendemos que cuando algo explota, pues probablemente no quede nada en orden, pero cuando analizamos, y yo veía un video de que lo hacen de manera didáctica que explota y los planetas se organizan de manera tan firme y tan perfecta. Pero ahora que lo escuchó usted, pues, o sea, ¿qué podría decir respecto a eso, de la naturaleza y de todo cuanto existe? Es que como les digo al principio, como dice su compañero, bueno, la teoría del Big Bang, esa es una teoría que, bueno, podríamos decir que es una teoría que está 98% ya demostrada, ¿sí? Nadie puede decirlo con certeza porque nadie se ha ido al comienzo del universo, ¿sí? A decir, no, sí, en verdad, vean aquí, sí, en verdad, en este punto explotó y, en verdad, el Big Bang sucedió. Pero hay evidencias del Big Bang, entonces es una teoría que, el fondo de microondas es una de las principales, pues, evidencias experimentales que apoya el Big Bang, la radiación del fondo de microondas. Entonces, al principio, sí, había mucho caos, sí, o sea, el hecho de que se haya desencadenado esa cantidad de energía, había bastante caos, y era un sistema muy caótico en donde todo estaba muy desordenado, sí. Entonces, como todo estaba muy desordenado, el universo empezó a expandirse, ¿sí? Y como empezó a expandirse, empezó a enfriarse. Digamos, del calor, ¿sí? La temperatura, ¿no? Sí, mejor la temperatura, estoy hablando con propiedad de la temperatura. Esa es una medida de energía cinética de las moléculas, ¿sí? Entonces, cuando baja la temperatura, la energía cinética también baja. Entonces, ya no se mueven rapidito, sino se mueven lento, ¿sí? Y el hecho de que ya empiece a expandirse el universo, eso hizo que el universo se enfríe y eso hizo que los elementos se pongan en un estado en donde ya la materia se puede organizar y la materia ya no puede estar, ya no tenga que estar en esos niveles altísimos de energía, sino más bien se ponga a conservar la energía que tiene para crear sistemas. Por ejemplo, para, no sé, crear estrellas y los restos de las estrellas, pues formar rocas por atracciones gravitacionales, para formar asteroides y más asteroides se juntan para formar planetas y así, ¿sí? Entonces es simplemente eso, o sea, no es que eso ocurra por suerte, como diríamos, no es por azar, eso es porque nuestro universo ya tiene unas leyes que lo describen, bien definidas, ¿sí? Es como ustedes van y diseñan un edificio, ustedes saben cómo se comporta ese edificio, porque ustedes diseñaron cuántas varillas, cuánto cemento, cuánta resistencia tienen sus plantas, ¿sí? Cuánta resistencia tiene que tener su base para que no se caiga, ¿sí? El universo es así, jóvenes, el universo está diseñado, ¿sí? Ahora, ese diseño, o sea, si el universo fuera diferente, ni siquiera capaz de estaríamos aquí, ¿sí? O sea, funciona como un reloj, o sea, es una máquina bien perfecta, ¿sí? Ahora, ¿existe alguien que diseñó el universo? Pues eso no voy a entrar yo, ¿sí? Porque eso es un tema que se ha debatido a lo largo del tiempo y que hasta ahora nadie tiene respuesta, ¿sí? Pero, como ustedes ven, o sea, no se necesita alguien que esté haciendo algo, porque la naturaleza propiamente va rigiéndose, o sea, como dicen, o sea, cae bajo su propio peso, ¿sí? La propia naturaleza nos va diciendo, vean, esto estoy haciendo porque conservo la energía de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿alguien le hizo para que suceda eso o simplemente es por lo que les dije, el orden, ¿sí? Porque al final, o sea, como el universo tenía tanta energía y esa energía era tan caótica, es normal que cuando se expanda, esa energía, esa materia se empiece a organizar. Y al final todo va a derivar en eso mismo, porque el universo se va a seguir expandiendo. Y cuando se sigue expandiendo, se va a ir enfriando cada vez más, se va a ir enfriando cada vez más, hasta que las moléculas estén tan separadas las unas de las otras que ya no puedan moverse, ¿sí? Y ahí va a ocurrir lo que se ha pronosticado, ¿sí? Lo que pronostica la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? La muerte térmica del universo. Ahí ya no va a existir nada, porque si no hay movimiento, no existe nada, ¿sí?
o al menos nada que pueda darse cuenta de qué está pasando, muchachos, ¿sí? Nosotros simplemente estamos aquí intentando descubrir cómo funciona esta maquinaria, ¿sí? Ahora, el hecho de que desaparezcamos de la faz de la Tierra no significa que esa maquinaria va a dejar de existir, o va a dejar de pasar, o va a dejar de suceder, esa realidad va a seguir. El mérito es que nosotros nos podemos dar cuenta de eso, ¿sí? De eso no se puede dar cuenta una iguana, ¿sí? O no se puede dar cuenta un orangután que está ahí en los arbolitos de los bosques de Indonesia, ¿sí? Los animales no se pueden dar cuenta de eso, los plantas tampoco, nosotros sí, es el mérito, ¿sí? Entonces ahora, si es que hubo alguien que construyó, que diseñó, no sé, ¿sí? Porque eso la ciencia no lo puede saber, ¿sí? O al menos, o al menos en el tiempo en el que vivimos no lo podemos decir. O sea, es muy arrogante decir que existe o que no existe. Estoy hablando de Dios, ¿sí? ¿Ya? O sea, yo creo que la gente que es atea, ¿sí? Es demasiado arrogante y demasiado ingenua como para pensar que no existe, ¿sí? Y la gente que es religiosa y que piensa que existe, también es demasiado ingenua para pensar que eso existe, porque eso simplemente puede ser un espejismo, ¿sí? Es como antes que decían, a ver, no, pues antes del Dios era el fuego, porque chuta, el fuego se prendía y no sabemos por qué se prende, ni por qué quema, ni cómo se utiliza. Pero ahora sabemos que es un fenómeno de la naturaleza, que se puede describir a través de la ciencia. Entonces, simplemente las cosas que no entendemos, los seres humanos tendemos a llamarle o darle alguna característica divina, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser, no necesariamente tiene por qué ser así, o sea, no tiene que ser ni lo uno ni lo otro necesariamente, ¿sí? El ser humano es una especie tan limitada en ese aspecto que no puede entender todas esas cosas todavía trascendentes, y eso es lo que estamos tratando de buscar, o sea, ese es nuestro camino y nuestro sentido en el universo, muchachos. Nadie puede decir que hay o no hay, ¿sí? Y sería muy arrogante decir que afirmar que sí, afirmar que no, sería lo mismo de arrogante, porque al ser hombres de ciencia, la ciencia se basa en pruebas, muchachos, ¿sí? Y para afirmar cosas sorprendentes se necesitan pruebas sorprendentes, lo mismo pasa con los extraterrestres, por ejemplo, ¿sí? Sí, ahí, o sea, estamos en pleno siglo donde podemos tener una videoconferencia por Zoom, y las pruebas que hay de extraterrestres son con cámaras de pésima calidad, cuando sabemos que ahora la gente, la mayoría tiene muy buenos celulares que pueden captar muy buenos videos, ¿sí? Cuando sabemos que hay satélites, pues vigilando todo esto. Entonces, como digo, para afirmaciones extraordinarias se necesitan pruebas extraordinarias, ¿sí? Y bueno, en mi caso yo no soy ni ateo ni tampoco soy religioso, ¿sí? Yo soy agnóstico, entonces pues yo creo eso, lo que les he dicho en este momento, ¿sí? Profe, Nosotros estamos todavía muy tiernitos como para poder realizar esas afirmaciones o esas negaciones, muchachos. Y aún falta mucho por descubrir. No hay que adelantarse ni obsesionarse con eso, más bien hay que disfrutar el camino. profe, ¿Tiene una pregunta? sí, yo acerca del fondo de microondas, ¿cómo es que aún todavía hemos podido, o sea, cómo es que hay ese remanente todavía? Y si nosotros viajáramos hacia, o sea, hacia esa distancia, pudiéramos encontrar como lo que dicen, ese inicio, o pudiéramos encontrar ese fondo como lo observamos actualmente. Es que el fondo de microondas es energía, ¿sí? Son energía, son ondas, son microondas, ¿sí? Ustedes ya saben cómo es el espectro electromagnético. Son microondas, entonces esas microondas tienen energía, muchachos, ¿ya? Y esas energías, pues, todavía están presentes, se pueden detectar, porque se pueden medir, ¿ya? ¿Y por qué es que sabemos que eso no inicio del Big Bang? Porque están por todo el universo, ¿sí? Y si están por todo el universo, significa que tuvieron el tiempo suficiente como para diseminarse a través del universo, ¿ya? Y el universo tiene centro, probablemente no tiene centro, ¿sí? Bueno, eso es la línea de otro costal, ¿sí? Eso Profe, un rato pero, podemos hablar, ahorita pues ya tenemos que volver a los conceptos. Ya, si quieren, más tarde o otro día conversamos de eso, ¿ya? Vamos a seguir con la clase. Entonces, son temas bastante interesantes, sí que vale la pena pues un rato sentarnos ahí y conversar, ¿sí? Pues tenemos que cumplir con el programa, chicos. De parte saben que vamos a perder clases del día martes, entonces voy a cortar ahí. Si después de que se termine la hora necesitas saber algo más, pues me puedo quedar un ratito, ¿sí? Pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo. Chao, muchachos. ya, profe. Sí. Sí, profe.
Listo, muchachos. Miren, entonces, eso es con el ion, ¿sí? Con el anión del grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, miren acá, también existen estructuras de Lewis que están asociadas a los propios compuestos iónicos, ¿sí? Pero como dije, o sea, no es que exista una estructura de Lewis del sulfato de potasio, ¿sí? Más bien lo que existe es una representación apoyada en la estructura de Lewis de un radical, en este caso, que sí puede ser expresado mediante esas afirmaciones, ¿ya? Entonces, vean, chicos. Vamos a la pizarra. Sí. Miren, verán, tenemos aquí el K2CO4, ¿ya? Entonces, verán, jóvenes, yo les dije hace algún tiempo, ¿sí? Que cuando ustedes tienen varios elementos y entre esos tienen un metal, lo que primerito deben hacer es analizar el metal. Entonces, el potasio, ¿sí? Es un elemento de la familia 1A que suele perder un electrón para llegar a la estabilidad, ¿no es cierto? Y como aquí es 2, hay que multiplicar por 2. Y yo les había dicho, las moléculas son neutras. No importa qué naturaleza de enlace tengan, siempre van a ser neutras. Lo que significa que esto, lo que me sobra, deberá tener una carga de -2. ¿Por qué? Porque las moléculas son neutras, chicos. Entonces, yo nunca voy a hacer la estructura de Lewis del potasio, ¿sí? Porque el potasio no comparte electrones, el potasio está perdiendo electrones, ¿sí? No está compartiendo en ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿de qué me tengo que ocupar? Me tengo que ocupar precisamente de este grupo sulfato, ¿sí? Que este ha perdido, ¿sí? Mejor dicho, ha ganado esos 2 electrones porque dice -2, pero aquí en su constitución interna, pues tiene compuestos que se comparten electrones, ¿sí? Entonces, de eso yo sí puedo hacer una estructura de Lewis, ¿ya? Y este de aquí es muy parecido a lo que nosotros ya vimos, ¿no es cierto? Al principio de la clase yo hice del ácido sulfúrico y era una estructura bastante parecida a lo que voy a graficar ahorita. Sí, no vuelvo a hacer de nuevo porque ya hicimos. Si quieren, revisen, chicos, ¿sí? Aquí teníamos unos enlaces, aquí puse unos dativos, ¿sí? Revisen, revisen. Confirmen, ¿sí o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Entonces hicimos algo así bien parecido, ¿no, chicos? ¿Ya? Ahora, el oxígeno debe tener 6 electrones. ¿Se acuerdan que aquí había un hidrógeno así? Pero ahorita ya no hay. Entonces, el electrón del oxígeno está aquí, ¿ven? ¿Sí? Y le falta uno para llegar al octeto. Entonces, como está cargado con -2, ¿qué significa eso? Que han ingresado 2 electrones a esa constitución. ¿Tomen? Y tomen. ¿Ya? Y por eso, pues, esto se carga con -2, muchachos. ¿Ya? Buenazo, ¿sí? Esa sí es la estructura de Lewis. Ahora, si queremos representar el compuesto iónico, podríamos apoyarnos en esta estructura de un ion poliatómico. ¿Cómo? Podemos poner el potasio +1 aquí y el potasio +1 por acá, ¿sí? Guardando esta simetría que habíamos dicho, ¿ya? Sin embargo, la bibliografía nos dice que podemos hacerlo de esta manera también, ¿sí? Y que no pasa nada, ¿ya? Podrían ser esas dos maneras, ¿ya? Bueno, yo lo suelo dejar así porque pues, a mí me gusta que tenga su simetría, ¿sí? Pero ustedes si quieren pueden dejar de la otra forma que pusimos. Ahora, quiero que aquí seamos muy críticos, muchachos. Estos electrones, ¿de quién son? Pues es probable que sea ¿Cómo? del potasio. ¿De quién son? Potasio. Son del potasio. Ven, el El metal. potasio ha perdido esos electrones. Y esos electrones no es que se fueron por ahí de parranda a vagar por el espacio-tiempo, ¿sí? Más bien han ido a una especie que necesita, ¿sí? ¿Y para qué están haciendo eso? Para ganar estabilidad. El sulfato de potasio es un compuesto iónico, pues, estable, ¿sí? Entonces ven, es a propósito que se hace, ¿sí? No es que pierden por perder. O sea, ¿qué dije? Están calentando, ¿no es cierto? Están ahí, en la banca de suplentes, ahí se oxidan, ¿sí? Van a la cancha de la naturaleza y se juntan, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar más estabilidad, ¿sí? Para pues conservar la energía de forma pues más eficiente, ¿sí? Gastar la menor cantidad de energía, muchachos. ¿Estamos, jóvenes? Sí, profe.
profe. Listo. Vamos a hablar ahora un poquito del concepto de resonancia. Sí, me voy a quedar ahí. Sí, pero vamos a introducir el concepto de resonancia. ¿Ya? La resonancia, sí, es un concepto que el ser humano ha introducido para explicar ciertos fenómenos de la naturaleza. ¿Sí? No es que ustedes ven con un microscopio atómico, un microscopio de fuerza atómica y ven que las estructuras resonantes están ahí. ¿Sí? Eso no ocurre, muchachos. ¿Ya? Las estructuras resonantes se dan para nosotros más bien explicar o intentar, digamos, justificar lo que sucede en la naturaleza en sí. Una estructura resonante son, o más bien estructuras resonantes, se les dice a las diferentes estructuras de Lewis que describen un mismo compuesto, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí vienen el ozono, tiene esta estructura de Lewis que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Y tiene esta otra estructura de Lewis que está aquí a la derecha, ¿sí? O sea, si ustedes dibujan esto, el ozono no está representado. Y si dibujan lo de acá, tampoco está representado. Tienen que dibujar ambos, ¿sí? Una estructura resonante es precisamente eso. Varias estructuras de Lewis que en su conjunto describen un compuesto. Ahora, ¿por qué nosotros es que hemos dicho que tenemos que ser las estructuras de Lewis de las dos? Porque cuando en la naturaleza medimos la separación que existe entre estos oxígenos, debería darnos un valor. Eso yo les dije, ¿se acuerdan que cuando había un enlace simple, la distancia era un poquito más grande? Cuando el enlace era múltiple, la distancia se iba achicando y les indiqué una tabla, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. por ejemplo, si nosotros medimos la distancia que hay aquí y la distancia que hay acá, no nos dan los datos que reporta esa tabla, ¿sí? Nos da un dato intermedio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es ni esto, ni tampoco esto, ¿sí? Es como si este fuera al mismo tiempo un enlace doble y también fuera un enlace simple. La naturaleza está haciendo eso, ¿sí? Es como la dualidad de una partícula, onda y partícula a la vez. Aquí, en cambio, es un enlace doble y es un enlace simple al mismo tiempo, ¿sí? Y eso se da debido a la propia naturaleza cuántica de los átomos que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, existen estructuras y son varias que tienen estos híbridos de resonancia, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, para el radio del ozono, en 1.278, que no corresponde a ninguna de las medidas que habíamos especificado antes. Esta es una estructura resonante, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ion carbonato, ¿ve? Que también es una estructura resonante, ¿ve? ¿Sí ven? Aquí el doble enlace está acá abajo, ahora ya no está acá abajo, está acá, ¿ve? ¿Sí? Es como que estuviera girando, chicos. ¿Sí se dan cuenta? Ahora ya no está aquí, está acá, ¿ve? ¿Sí? Es como si esto cogieran y le giraran así, en sentido antihorario, y quedara así, ¿ve? ¿Sí? Otra vez van a girar en sentido antihorario y queda así, ¿ve? ¿Sí? La posición del doble enlace está cambiando, muchachos, ¿sí? Entonces, si yo en los exámenes les digo, describa los híbridos de resonancia, por ejemplo, del ion carbonato, deben hacer los tres. Si no, no vale, ¿sí? Pero si les digo, escriba la estructura del Lewis del ion carbonato, ahí pueden elegir cualquiera de estas formas, chicos. Y con eso será suficiente. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me escucharon? Profe. Dime. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? No, bueno. Entonces, pilas, verán, tienen que leer muy bien, ¿sí? ¿Qué les estoy pidiendo? Si les estoy pidiendo los híbridos de resonancia o si les estoy pidiendo solamente una de las estructuras del Lewis, ¿ya? Eso tienen que tener mucho cuidado, muchachos. Ahora, para el ion carbonato, me gustaría que ustedes hagan, así como yo hice para el ion sulfato, para el ion hidroxilo, que hagan para el ion carbonato, ¿sí? O quieren que haga ahorita yo mismo, pero me demoro unos 2 minutos. Díganme ustedes, ¿sí? El mismo, profe. No, Sí, profe. están ahí, no quieren saltar del nido. Miren, vamos a poner este de ion carbonato, CO3 menos 2. Entonces, ¿qué decimos? Totales sería un carbono por 8 más 3 oxígenos por 8. Eso da, ¿cuánto? 32. Disponible sería un carbono por la familia 4 más 3 oxígenos por la familia 6 y menos 2 de la carga, ¿sí? ¿Cuánto es eso, muchachos? Vamos, ayúdenme ahí, rapidillo. 24. 24. Eso, 24, ¿sí? Después sería número de enlaces, sería igual a 32 menos 24 sobre 2. ¿Cuánto?
Otro, profe. 4. Eco 4. Y después sería número de pares, ¿no es cierto?, de electrones no compartidos. Entonces sería 48 menos 32 sobre 2. ¿Cuántos? 8. Confirmen. Vamos, chicos. Profe, 8. ¿Sí? Listo, ven, entonces aquí el carbono es el átomo central, ¿sí? Los oxígenos le van a rodear de forma simétrica, ¿ya? Entonces podemos ponerlo, no sabemos cómo estaba ya. Representemos una de esas formas que estaba ahí escrita. Entonces vienen aquí. ¿Por qué puse así? Porque son 4 enlaces. Si yo cojo y pongo esto, bueno, se queda sin nada, ¿sí? En cambio, si pongo esto, ya no tengo 4. Entonces, la única configuración posible es la que acabé de poner, ¿sí? Un enlace doble y 2 simples, ¿ya? Los oxígenos tienen que tener 8, muchachos. Y el carbono Y ahí no también. importa la simetría, profe. ¿Ah? Y ahí no importa la simetría o no. Claro que importa. Ahí no hay. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Entonces, miren, el carbono tiene que tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bacán, ¿sí? Esta especie ya habíamos visto que pues, tenía cierta esta disposición, ¿sí? Ahora, los oxígenos de arriba y abajo también tienen que tener 8 electrones, ¿sí? Si vean, voy a poner más abajito para que no estén muy lejitos, ¿ya? Sería 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5 y el sexto debería estar por acá. Lo mismo para acá, también está muy arriba. También está muy arriba aquí, voy a poner acá abajito, ¿ya? Chan, 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 ¿sí? Ahí están los 6 que tienen el oxígeno, ¿sí? 6, ¿no? ¿Sí? Pero como están compartiendo, 7 y 7. Le falta uno y esos son los electrones que han ingresado, ¿sí? ¿Por qué han ingresado 2 electrones? Pues porque esto es un anión de carbonato, ¿sí? Y las diferentes estructuras, pues, eran las que estaban en la diapositiva, las estructuras de estas resonantes, muchachos, ¿sí? Y así, bien, se puede hacer, pues es algo bastante, digamos, sencillo, sí, pero si respetan, pues, las normas que hemos descrito a través de estas 2 clases, muchachos, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, muchachos, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí y en la siguiente semana, pues, continuaremos con lo que queda, ¿sí? Porque esta clase es bastante cargadita, entonces, pues, sí, es bueno, pues, darle un cierto espacio para que entiendan bien, porque esto sirve para si ustedes no pueden esto, el capítulo, o bueno, el apartado 3.4 se les va a volver un dolor de cabeza, muchachos. ¿Sí? Hay que saber hacer bien estructuras de Lewis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ahí en esa parte para hacer en cambio ¿cómo era? Los híbridos de resonancia, así era. Ahí solo hay que cambiar el doble enlace que está ahí, ponerle, digamos, en otra parte, así era, Iría por acá, justo, y en el otro. ¿cierto? Sí, eso no. Bien, sí, Allá, sí, es como que, ahí. como si estuvieran dándose la vuelta. Pero... Ahora, otro híbrido de resonancia que ustedes ya deben conocer un montón es la de... ¿Quién sabe cómo se llama eso? El benceno. Benceno, me parece que En era. el colegio un montón, ¿sí o no? ¿Por qué el benceno se representa de esta manera? Es porque el benceno también tiene esa característica, ¿sí? Los dobles enlaces que se juntan con los carbonos es como que estuvieran dando la vuelta, como que fuera una ruleta, ¿sí? Y eso no se ve en la naturaleza. Entonces, ¿qué significa? Que el doble enlace es doble enlace y es enlace simple al mismo tiempo, ¿sí? Por la naturaleza cuántica de la propia molécula. Entonces, la mejor forma de representar un benceno no es con toditos sus híbridos de resonancia, sino con uno que resuma lo que está sucediendo. Y por eso se representa de esa manera. ¿Sí? ¿Ven? Todo tiene sentido de ser jóvenes. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, chicos. Alguien que me estaba preguntando de lo que me estaba preguntando antes, si desean pueden preguntarme ahorita y los demás que... Yo tengo una pregunta. ¿En eso qué sería de lo que es lo que sería la teoría del Big Bang? Espérame, Mateo. Por ejemplo, Espérame, lo que, bueno, chicos, lo que sería, espérame un chance, Mateo, por favor.
Bueno, los chicos que ya desean retirarse pueden hacerlo. Ya solamente me quedo con las personas que necesitan alguna respuesta leve sobre eso, ¿ya? Sí. Los demás no pasa nada. No pasa nada si no se quedan, muchachos. Esto no tiene nada que ver con la clase, ¿sí? Solo los que quieren que pueden quedarse ahorita para hablar de eso que no tiene nada que ver con la materia. Listo, me despido con los que tienen que irse. Chao, muchachos. Buen provecho. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Me quedo con los que...